¿Son buenos? Sí. Pero la lectura sin comprensión, sin entender, no sirve, no es cumplir. Vuelvo a lo mismo. Insisto, no tenemos que entender todo porque es un proceso. Pero lo que sí es que no debe de ser una lectura mecánica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Eso es mecanismo. El sentir, ay, si es que me emocioné, no basta. Es entender. Es entender, es conocer. Por ello, necesitamos un plan de lectura. Porque dice meditar de día y de noche. Y de noche. Exactamente. ¿Y entonces no es un devocional? ¿El que le regalaste es un devocional? Es un libro, exacto. Son lecturas diarias, reflexiones diarias de MacArthur. No. No, es diferente. Entonces, pero insisto, o sea, esas lecturas, si las hacemos mecánicamente o por cumplir, no sirven, hermanos. O sea, de verdad, no. Traemos una muy mala costumbre justamente de una secta legalista, en donde se nos enseñó que cumplir es cumplir y basta. Pero con Dios no se trata de cumplir, o sea, realmente estamos llamados a conocer a Dios, a tener una relación íntima con Dios. Ahora, necesitamos, como les decía, un plan de lectura. Sin un plan de lectura, no vamos a caminar. Y vamos a estar leyendo esporádicamente aquí, esporádicamente allá, y a ver qué se me ocurre. Y vamos a tener una indisciplina en nuestra lectura bíblica. Ahora, ¿por qué es importante un plan de lectura? Porque necesitamos leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Necesitamos el panorama completo de la Biblia. Y en la medida en que nosotros vayamos, insisto, es un proceso, conociendo toda la Biblia, los versículos y los pasajes en lo individual se nos van a esclarecer. Porque vamos a entender entonces las conexiones que hay en el Antiguo Testamento, en las profecías, en otras partes de la Biblia, y no vamos a estar sectorizando o agarrando versículos al azar y reclamándolos como promesas. No. ¿De acuerdo? Insisto, no es para calmar nuestra conciencia. No es para decir, hoy cumplí. No se trata de eso. Se trata de conocer al Señor de la Biblia. De nada sirve conocer la Biblia por sí misma. Pero ya entraremos también en eso más adelante. MacArthur maneja un plan de vida, plan de lectura, que la verdad a mí me gusta. ¿Recuerdan que hemos visto en los versículos que tenemos que perseverar, guardar en nuestro corazón, persistir y hacer que permanezca la palabra? Justamente por eso él enfatiza mucho la importancia de la repetición. Isaías 28:10. Dice la palabra de Dios. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿A qué se refiere? Y les voy a explicar a qué se refiere. Bueno, en este momento Dios está trayendo juicio sobre los líderes, sobre el pueblo de Israel, y en especial sus líderes, porque sus líderes se estaban burlando de que los profetas le estaban repitiendo y repitiendo los juicios, ¿ok? Y que decían, esto es una burla porque así es como las mujeres judías enseñaban a sus hijos. Repetición y repetición. Y por eso tenemos una traducción. Bueno, por eso es que hay entre las grandes tradiciones que usó Dios de los judíos fue justamente eso, que tenían tal importancia o tal respeto por la palabra de Dios que la repetían y la aprendían. Y por eso por eso se pudo conservar también la Biblia. Es uno de los instrumentos que usó Dios. Pero justamente como niños, mamás repitiendo. Dice, cuando yo vi esto en mi vida, esto lo dice John MacArthur, pude entender lo que ese versículo decía. Repetir. Y él como dice, bueno, para un examen, pues
repites muchas veces, ¿no? Para recordarlo. No, yo ya no, ya no. No es mi caso, pero sí es muy útil. Biblia, lo hemos dicho, no es un libro fácil. Es sencillo en muchos aspectos, en el mensaje general. Pero las complejidades, entre más leamos, más carne vamos a detectar, ¿eh? Y vamos a demandar más tiempo. ¿Qué recomienda él? Él recomienda una lectura, leer el Antiguo Testamento normal, como cualquier libro. O sea, vas leyéndolo como historia. Pam, 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 pam. Es mucha narrativa, no es todo, pero es mucha narrativa. Entonces leerlo así, como lees un libro, como lees una novela cualquiera, el Antiguo Testamento, ¿no? Una de las ventajas que esto implica, o una de las razones que lo permite, es que, insisto, hay mucha historia y hay mucha narrativa. Entonces nos va a ayudar. Además, el idioma hebreo es un idioma sencillo. No es teórico, no es filosófico, no es conceptual ni abstracto. Entonces es un idioma muy concreto, muy fácil en ese sentido, en que no tenemos que rebuscarle en los conceptos y por ejemplo, en el Nuevo Testamento que habla de Jesucristo como el verbo, ¿no? O sea, que hay que analizarle, hay que meterse más. Sí llegamos a encontrar ciertas figuras, pero en general es un idioma plano. Entonces, podemos leerlo por eso así, ¿no? De corrido. Obviamente no en una sentada, ¿no? Son bastantes libros, no me acuerdo todo el nombre. Son 66 en total, pero no, el antiguo 39. Entonces, ¿qué recomienda él? De Génesis a Malaquías, y de Malaquías vuelves a empezar a Génesis. Y así, todos los días leer. ¿Por qué? Debemos de tratar, leer el Antiguo Testamento en un año, por lo menos una vez al año. ¿Ok? Lo que no entendamos, apuntémoslo y estudiémoslo. Algo que me gusta de este sistema justamente es que distingue bien lo que es la lectura del estudio, y creo que eso es muy útil. Insisto, debemos de tratar de hacerlo una vez al año. El Nuevo Testamento no, él dice, ¿por qué no? Insisto, estos son recomendaciones de hombres, ¿ok? La repetición. El griego es un idioma mucho más complejo, hay muchas abstracciones, hay conceptos, hay cuestiones filosóficas que hay que atender. Entonces, si lo entendemos como la culminación de la revelación del Antiguo Testamento, entonces vamos a empezar a conectar uno con el otro, porque es la culminación de la revelación y va a empezar a tener más sentido el Antiguo Testamento en nuestras mentes, en nuestro conocimiento. Requiere más tiempo porque explica el Antiguo Testamento según MacArthur. Entonces él recomienda que durante un mes se lea ya sea el mismo libro si son libros chicos, o si son libros grandes como, no sé, Juan o Mateo, lo divide uno y lee esos 30 días 7, 8 capítulos. O sea, por ejemplo, Primera de Juan, toda Primera de Juan, todos los días, cada día. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y así hasta el final, todo el mes, todo el mes, todo el mes, todo el mes. Primera de Juan, Lo vuelves a leer. Sí, Lo lees lo lees un día 30 días. y al día siguiente lo vuelves a leer. Y al día siguiente te va a ayudar. Sí. Ahorita vas a ver. Eso te va a ayudar porque te va a ayudar a tener una idea general de ese libro. Muy bien, y lo vas a entender y vas a empezar a detectar ciertos detalles que no habías percibido. Él recomienda alternar un libro corto con un libro largo. Por ejemplo, Primera de Juan, y después Juan lo divides en 3, y entonces un mes vas a leer los 7 capítulos, los primeros 7 capítulos. Todos los días. 7 capítulos, los mismos 7 capítulos. Lo vas a empezar a aprender, lo vas a empezar a memorizar, y de repente vas a empezar a ver que te sabes versículos. Después Filipenses, después Romanos, Filipenses que es corto, Romanos largos, Primera de Timoteo, Marcos, Colosenses. Es lo que él recomienda, ¿no? De hacer un resumen, ¿no? Sí, tomar notas. El Espíritu Santo te va a ir guiando a saber cuál. Insisto, aquí el chiste es leer. Porque luego estamos con que, no sé, mejor luego. No, pongámonos en acción y busquemos leer la Biblia. Y de verdad que
tú empiezas a leerlo así Ujú. y siempre hay algo que destaca más. El pecado, o sea, y todo eso lo vas apuntando. Exacto. Y al siguiente día es otra cosa. Ya Hay muchísima información. Es impresionante lo que tiene la Biblia, la verdad. dice que él a los 15 días decía, ya para qué lo leo si ya me lo aprendí. Pero dice, pero no, síganlo leyendo y se van a sorprender. Exacto. Hasta los Es 30. cuestión de disciplinarse, es cuestión de comprometerse. Ya, sí. Al poco tiempo lo vamos a memorizar, vamos a tener imágenes mentales de la propia Biblia. Con el tiempo, en la medida que nosotros vayamos ejercitando esto, porque ojo, no es un día leo el antiguo y otro día el nuevo, no. O sea, el mismo día leemos antiguo y nuevo, lo mismo, el mismo día. Pum, 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 y vamos a ir avanzando. Y con el tiempo vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a ayudarnos a tener esas conexiones mentales. Como, por ejemplo, leo Primera de Juan, Y empiezas en Génesis. Isaías. No. No, Acuérdate que el Antiguo Testamento es lo que recomienda, insisto, estos son recomendaciones de un hombre. Ok. Recomienda leerlo como historia. dijo que aunque sea un Ya. capítulo del Entonces, Antiguo Testamento. vamos a ir combinando uno y otro. Y al ratito, nuestra mente va a empezar a hacer conexiones. Y de repente vamos a ver efectivamente cómo hay paralelo impresionante entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Se relaciona. ¿De acuerdo? Y justamente en esa medida vamos a usar menos las concordancias que usamos tanto, ¿no? Entre más leemos, más vamos a profundizar. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que menos sabemos. La verdad. Es la verdad. La Biblia es un libro profundo. Lleva 2000 años estudiándose y no se acaba de estudiar. ¿Nosotros qué llevamos? Ay, no, ya, olvídalo. No Empezamos. nos desesperemos. Con calma. No, Hagamos nuestra parte y el Espíritu hará la suya. las predicaciones decimos, no, pues no sabíamos nada. Exacto. Calcula más o menos que en 2 años y medio vamos a terminar todo el Nuevo Testamento. Y en esos 2 años y medio ya leímos, por lo menos, primero Dios, 2 veces completas el Antiguo Testamento. Tomar notas, tomar ideas, captar las ideas generales, los temas generales del libro. ¿Y qué? Y poco a poco, vamos a estudiar toda la Biblia. Él recomendaba, que otro teólogo, que leyéramos un libro. Él leía un libro diario, Sí, no, bueno. pero que no importaba de quién fuera, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, escuchamos a Sujel Michelén, Ajá. es un cuate extremadamente preparado, es impresionante, pero en Biblia y también en otras disciplinas. Y nos ayuda a conectar muchas cosas. Ah, Pero siempre la prioridad es la Biblia. sí, es lo que Esos él son, decía. insisto, son recomendaciones, ¿no? Y él mismo dice, pues un libro al día se lee Sí, este un libro señor. diario. O sea, Es que sí se ve el avance que tienes cuando lees la Biblia. totalmente. Porque hay veces que alguien te habla de la Biblia y tú sabes si de veras está ahí o no. Ujú. Exacto. Sí te das cuenta, ¿eh? Exactamente. Nosotros también ya teníamos, ¿cuántos? Pues ya no sé cuántas vueltas le di, porque 2, Ujú. bueno, más o menos, ¿no? Sí. Con el programa que tenían ahí. Exacto. Otros planes. Geoffrey Thomas, en Cómo leer la Biblia, él propone un plan, que aquí se los muestro. Básicamente propone lecturas diarias, viene calendarizado. ¿Y cómo se va estudiando? Bueno, él dice, está calculado para estudiar 3 capítulos al día. O todo un libro en un día también podemos hacer. Una vez al año toda la Biblia se va a leer, con base en ese sistema. Una vez vamos a leer el Antiguo Testamento, 2 veces el Nuevo Testamento. ¿Ok? Es un plan ambicioso. Para quien anhele obispado, como dice la Biblia, que buena cosa desea, dice, este tipo de sistema es ideal, porque necesitamos conocer la Biblia. Para un pastor, para un anciano es indispensable. Hace una recomendación que se me hace interesante. Insisto, estoy refiriéndome a recomendaciones de hombres, ¿ok? Que después de la comida, por ejemplo, se haga una lectura en familia de la Biblia, se discuta.
se analice.